cara de sorprendida, no sé por qué, cuando está conversa, y la doctora que está al lado de Celeste, están conversa en que he llegado. Si no les interesa la clase, por favor, pueden hacerlo, la puerta está abierta, ¿ya? Si les veo conversando otra vez, las voy a sacar. O me voy yo, una de dos. O uno, no podemos hacer. ¿Quedó claro? Doctora, ¿les quedó claro? Ustedes dos, ahí, ¿les quedó claro o no? Sí. Vamos a ver, ellas dicen que no saben. Ustedes dos, ¿les quedó claro? Ya. El siguiente que les haga conversando se van. O mejor voluntariamente se levantan y se van, ¿ya? No hay problema. Bien, les decía que se llaman glándulas anexas al tubo digestivo porque nacen de él. Es decir, uno en el adulto las ve separadas, las ve grandes, enormes, el hígado, el páncreas, complejas, pero nacen del tubo. De hecho, primero nació el tubo digestivo y después salieron esas glándulas. Recuerden embriología. Iremos en orden entonces. Vamos a hablar del hígado. ¿Cuánto pesa el hígado? En un adulto promedio. 1200. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Kilo 200, kilo y medio dicen promedio. Kilo y medio es promedio, ¿no? Ya si uno es bajito o más chiquito, menos. Si es más grandote, pues más, pero el promedio es kilo y medio. Es un órgano bastante grande. Ustedes seguramente estuvieron al hígado bajo este esquema, el esquema hexagonal del lobulillo hepático. Y se les decía, o le dijeron, o lo leyeron en el libro, que el centro es la vena centrolobular, de ahí el nombre. Y en los extremos estaban los espacios porta, con el conducto hepático, con el conducto biliar, con la rama de la porta y la rama de la arteria hepática, ¿cierto? Eso le enseñaron, eso aprendían. Pues resulta que este esquema no vale. En realidad es un gran error. El hígado no tiene como centro a la vena centrolobular. El hígado tiene como centro a la triada portal. Por lo tanto, después que se entendió este pequeñísimo detalle, y a todo el mundo se le pasó, se dieron cuenta que en realidad la zona de la vena centrolobular es la zona periférica, funcionalmente hablando, y la zona del espacio porta es la zona inicial, porque la sangre viene de la arteria y se mete a los sinusoides, hace todo lo que tiene que hacer y drena por la vena, como en cualquier órgano. Por lo tanto, existen las famosas zonas 1, 2 y 3. La 1, más cercana al espacio porta, es la zona mejor irrigada. La 3 es la zona peor irrigada, porque ya la sangre está casi sin nutrientes. Y la 2 es una zona intermedia. ¿Por qué es importante este pequeño detalle? Es súper importante. Porque si ustedes tienen la mala suerte de tomar, comer, ingerir, tomar una medicina que es hepatotóxica, va a llegar por sangre y les va a matar la zona 1 o la 2. En cambio la 3 no tanto. Es probable que se salve, porque el veneno llegará primero a estas zonas en ese orden, 1, 2, 3. Y a la inversa, si tienen un proceso isquémico, por lo tanto tienen poca sangre, ¿cuál área se muere primero? Obviamente el área que ya de por sí tiene poca irrigación y se la quitas más, se muere primero esta y esta puede sobrevivir. De este esquemita salen varias preguntas de examen. Guerra avisada, ya saben qué significa, ¿no? Entonces, cambiamos el esquema del lobulillo y mi vena queda en el centro y mi espacio porta queda a los costados. Perdón, mi vena centrolobular, a pesar del nombre, va a estar en la periferia y mis espacios porta son el centro de mi lobulillo, de mi asino hepático funcional. ¿Ya? Entonces con eso del área 1, 2 y 3 vamos a jugar bastante en el examen. Bueno, esta es la que hace una repetición. Curiosamente, el hígado, siendo un órgano de kilo y medio, más o menos complejo, tiene una patología que se resume en una combinación de solo 5 criterios. La necrosis es uno, la degeneración,
la inflamación, la regeneración y la fibrosis. Quiere decir que prácticamente todas las enfermedades hepáticas van a ser una combinación de 1, 2, 3 o más criterios de los mencionados aquí. Dentro de la necrosis llama la atención que puede ser necrosis coagulativa, ¿no?, por isquemia, o los famosos cuerpos de Kunzelman, que son apoptosis, células muertas pero programadamente muertas. Son un tipo de necrosis. En cuanto a la degeneración, implica daño en la célula hepática. Puede ser balonante si se llena de líquido, edema, puede ser llenarse de bilis, se llama colestasis, o puede tener cualquier otro depósito. Hemos visto en las prácticas del año pasado, del ciclo anterior, perdón, hemosiderosis, por ejemplo. La inflamación no requiere mayor aclaración, inflamación aguda, crónica, lo que fuese, ¿no? Células inflamatorias. La regeneración habla de la capacidad que el hígado tiene de renacer, de duplicar sus células ante una noxa. El hígado puede sufrir, ustedes lo han leído supongo, por algún daño que saque un pedazo del hígado, no sé, un chavetazo, un balazo, qué sé yo. Pierdes 200 gramos de hígado, se me ocurre. Al año siguiente ya lo recuperas, tal vez antes. El hígado está del mismo tamaño, se regeneró. Es interesante ese detalle. Cuando esto ocurre, las trabéculas se ponen un poco más gruesas y ciertamente un tanto desordenadas, pero luego se ordenan. Y la fibrosis es colágeno, es decir, la presencia de cicatrices en el hígado es incluso patognomónica de algunas entidades que veremos a continuación. Por ejemplo, la cirrosis hepática, jóvenes, no es una enfermedad, aunque suene paradójico. Es un estadio final de muchas enfermedades. Algunos le llaman que es un síndrome, otros concuerdan con la definición de Robbins, que es el estadio final de muchas enfermedades hepáticas. O sea, casi todas terminan en cirrosis. Y se va a caracterizar por estos tres criterios. Es más, bastan los dos primeros: fibrosis, nódulos regenerativos. ¿Por qué hay un tercero? La alteración arquitectural, miren cómo se contradice esto. Acá está. ¿Qué dice la regeneración? Hay desorden. En la regeneración hay, ¿qué es esto? Desorden. Alteración arquitectural es desorden. Moraleja, esto está incluido dentro de la regeneración. No sería necesario mencionarlo, pero el libro lo dice y yo respeto lo que el libro dice. Dice, fibrosis, nódulos regenerativos y alteración arquitectural. Y está implícita, repito, en la palabra regeneración. Entonces, para que un paciente tenga cirrosis, tengo que encontrar los tres criterios. Las causas alcohólicas, miren, 2 de cada 3 son por causa alcohólica. ¿Cómo no va a ser si acá se consume alcohol en abundancia gracias a la propaganda tan agresiva que hay en todas partes para el consumo del alcohol? Espero que ustedes no hayan caído en la propaganda, ¿no? Algunos asocian buena vida con borracheras toda la semana. No sé en qué cabeza con 2 neuronas cae ese concepto. El daño viral hasta en un 10%, dice el libro, yo sospecho que no, es un poquito más. Enfermedad biliar, hemocromatosis, sin causa aparente, criptogénica. Suena bonito, ¿no? Criptogénica. Doctor, ¿cuál es la causa? Criptogénica, doctor. Suena como que sabes mucho, en realidad no sabes nada. ¿Qué significa cripto? Viene de cripta, donde entierran a los muertos, una zona donde nadie quiere entrar, donde es escondida, algo así, ¿no? De origen escondido sería la traducción. Muchas veces este origen escondido es la incapacidad del médico de definir si es alguna de las anteriores. ¿Ya? Así que intenten usar muy poco esta palabra con sus pacientes. ¿Ya? Busquen siempre la causa. Si la buscan, la van a encontrar. Hay causas raras que ni las voy a mencionar. Y la patogenia habla de una célula de hito, que vamos a verla mejor en un esquemita. Ahí. Hígado normal, hígado fibroso. La célula de hito, llamada célula quiescente estelada, este es el sinusoide, este es la trabécula de hepatocitos y este es el famoso, que ya se olvidaron, espacio de Dice. El espacio de Dice está entre el hepatocito
y la célula endotelial que reviste al sinusoide. Esta célula de hito en condiciones normales es una célula que está tranquila, feliz, almacenando vitamina A. Pero cuando ustedes le meten alcohol, por ejemplo, 2 de cada 3 casos de cirrosis es por alcohol, ustedes le meten alcohol toda la semana porque aprobaron patología o borrachera, porque lo jalaron en patología, también hay que tomar, porque mi gato se enfermó, también hay que tomar, porque mi gato se fue, también hay que tomar, la gata parió, también hay que tomar. No, ya cuando hacen eso, de hecho el hígado es muy sensible al consumo de alcohol, algunos más que otros, ¿ya? ¿No les ha pasado en alguna reunión? Hay personas que están tomando bastante y no se embriagan, y hay otra que se toma media copita y ya está bailando y haciendo estupideces por ahí. Eso depende de una enzima que le permita metabolizar más o menos rápido el alcohol. Mientras menos enzimas tengan de ese tipo, más rápido se embriagan y los efectos colaterales son brutales. La raza oriental, las razas orientales en general, chinos, japoneses, tienen muy poca enzima de este tipo y se emborrachan muy rápido. Estoy hablando de los orientales puros, o sea, no de los orientales mezcladitos con peruanos, que esos chupan como de cocido, sino me refiero a los orientales puros. Entonces tú le invitas un trago de alcohol a ese pata y ya en 10 minutos está embriagado completamente. Tengan cuidado. Cuando esta célula de hito es sometida a un estrés, el que sea, hepatitis, alcohol, lo que hemos mencionado, se transforma en una célula miofibroblástica o francamente fibroblástica. Empieza a producir, y miren estas líneas gruesas, colágeno. Y este colágeno es la fibrosis. Y por lo tanto, el paciente empieza a desarrollar fibrosis por todos sitios. Y esa es la base de la famosa cirrosis. Por favor, corran la lista de asistencia. Miren el hígado, típicamente presenta nódulos por todos sitios. La consistencia está aumentada, como corresponde. Y el tamaño, ¿qué creen? Si un hígado se llena de cicatrices, ¿qué creen que pasa con el tamaño? ¿Más grande o más chico? Pequeño. ¿Ustedes han tenido alguna cicatriz alguna vez? ¿Qué pasa con la piel en esa zona? ¿Se estira o se encoge? Se encoge. La fibrosis jala, retrae. Una cicatriz es retráctil. El hígado se pone más chico, pero se pone más duro. Miren, el corte permite descubrir esta imagen, en donde si ustedes miran con detalle, hay un montón de circulitos separados por surcos. Histológicamente es así, circulitos separados por esos surcos azules, los rojos separados por lo azul. Esa es una coloración especial para que vean que estos son los famosos nódulos regenerativos y esto de acá es la famosa fibrosis. Y habíamos dicho que eran 3 criterios para cirrosis: nódulos regenerativos, fibrosis y alteración arquitectural que estaba implícita en la palabra regenerativa. Y ahí está, así de simple es. Igual se ve en la macro. Miren, nódulos separados por cicatriz. Ahí está en el corte y ahí está en la histología. 2 conceptos, jóvenes, que ustedes tienen que saber diferenciar porque son muy sencillos, pero la gente se confunde. No es lo mismo ictericia que colestasis, aunque las 2 cosas están relacionadas. Ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Amarillento verdosa, dicho sea el paso. De piel y mucosas, no solo de piel. Si ustedes comen, por ejemplo, zanahoria con bastante durante buen tiempo, se van a llenar de carotenos, se van a poner medio amarillos, pero solo la piel, nunca las mucosas. ¿A qué me refiero con mucosas? Al revestimiento labial, ¿cómo se llama esto? Palpebral, vaginal, anal, todo eso se pone también amarillo en la verdadera ictericia. Piel y mucosa. Si solo es la piel, no es ictericia. Y la colestasis, jóvenes, es la retención de bilis en el hígado. ¿Ya? Quiere decir que una persona puede tener colestasis al inicio y no tener ictericia. ¿Me dejo entender? Pero con el tiempo puede también hacer ictericia. Sí, repito, son 2 conceptos relacionados, pero son muy diferentes en la definición. La colestasis, cuando encuentro bilis retenida en el hígado, encuentro que hay canalículos con bilis, que son estos tapones verdosos. La bilis se mete dentro del citoplasma, los conductivos se duplican
y se forman los famosos lagos biliares. ¿Dónde está eso? Acá. El esquema del metabolismo de la hemoglobina, que es la que termina formando la famosa bilirrubina. ¿Han escuchado esa cancioncita que tiene un montón de tipos? La bilirrubina. Obviamente no es que sube porque te mide. ¿Cómo es? Cuando te mira y no me mira, le dice a la placa. No es por eso. Que sería bien imbécil. Miren, estos son los lagos biliares, o sea, bilis almacenada en un conducto dilatado. Cuando no se dilata solo se llaman tapones biliares. Y miren, si mira con cuidado, hay un tinte amarilloso por ahí en un montón de células, en el citoplasma de la célula. A todo esto, ¿quién produce la bilis, jóvenes? ¿Qué célula del hígado? Hablen fuerte, no les escucho. Ya se olvidaron, pues es el problema de estudiar un día antes del examen. No les dura el conocimiento. Ahí están las células del hígado. ¿Quién produce la bilis? El endotelio, la célula de Kupfer, hito, hepatocito. ¿Quién produce? El hepatocito, pues. Esta célula, de hecho, aquí están sus conductillos biliares, miren. Produce la bilis, la pasa aquí, la pasa a los otros conductos que hemos visto en el espacio corta y ahí llega, pues, a donde tiene que llegar. ¿A dónde tiene que llegar? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, vesícula biliar, duodeno, segunda porción duodeno, ¿no es cierto? Sus hepatocitos la producen. Si el hepatocito produce la bilis en su citoplasma y no la puede pasar aquí, se acumula, ¿eso es cómo se llama? ¿Ictericia o colestasia? Colestasia, ya la agarraron, ¿ven? Acá, listo. Seguimos. ¿Cómo se complica o con qué se complica la cirrosis? Todas las personas cirróticas tienen hipertensión portal. ¿Qué es eso? Primero, ¿cuáles son sus causas? Sus causas son estrictamente anatómicas. Miren, perdón. Este es el hígado. La sangre viene por aquí, pasa por acá y sale por acá, ¿cierto? Arteria hepática, vena porta, conductillo biliar, el biliar está saliendo. Sinusoides y acá en la famosa vena suprahepática termina en la cava inferior. Así debería pasar la sangre normalmente. Pero si el hígado está con un problema, ¿dónde pueden estar las causas posibles? Pueden estar antes del sinusoide. Si el hígado se le llama sinusoidal, porque ahí están los sinusoides. Antes de él será presinusoidal y después de él será postsinusoidal. También se le llama hepática, pre y poshepática. Así que hay tres lugares donde puede ocurrir: en el sistema presinusoidal o prehepático, en el área sinusoidal o hepática, y en la postsinusoidal o poshepática. Ahí están las causas incluso: trombosis venosa de la porta, cirrosis, fibrosis hepática, trombosis en la vena hepática o suprahepática. El uso de anticonceptivos orales, por si acaso, suele causar en algunas pacientes trombosis en la vena suprahepática. Y ahí están las causas: prehepática, intrahepática, poshepática, o también, ¿cómo se llamaba? Sinusoidal, sinusoidal, post-sinusoidal. Ahí están las causas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta hipertensión portal? Son muchas, pero las más importantes son derrame en la cavidad peritoneal, se llama ascitis. La barriga se pone grande porque en la cavidad peritoneal se llena de líquido. Cortocircuitos entre el sistema porto y el sistema sistémico, o la circulación sistémica. Las venas o la cabeza de medusa que sale del ombligo, venas dilatadas. ¿Ya? Las varices esofágicas que hablamos la semana pasada, las varices gástricas que hablamos la semana pasada. Esplenomegalia, porque la sangre se regresa al vaso y el vaso crece. Y una cosa súper interesante que es la encefalopatía hepática. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan las funciones del hígado? Ayúdenme. Funciones del hígado. Glucogénesis, gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿qué más? Almacenamiento de vitamina A.
Producción, muy bien, me he olvidado. Producción de factores de coagulación. Metabolismo de la urea. ¿De la urea? Ya, de la amoníaco, ok. Detoxificación de metabolitos, ¿cierto? Miren, cuando la sangre, y se los dije la semana pasada, cuando la sangre viene por aquí y no puede pasar por la cirrosis, ¿qué cosa hace? Se va por la esplénica, ¿se acuerdan? La del vaso. Luego se va por el estómago, varias venas gástricas, esofágicas y llega a la cava superior, ¿de acuerdo? Aurícula derecha. ¿Cuál es el problema? Que la sangre no pasó por el hígado. Se dio toda una vuelta, así como hacemos cuando estamos en el tráfico, buscamos un camino para llegar, vamos a un vueltón, ¿no es cierto? Pero si no pasa por el hígado, esa sangre está llena de metabolitos tóxicos, de todas las desgracias que comemos, sustancias químicas, colorantes artificiales, encima fuman, han tomado su vaso racumín, salta para atrás el fin de semana. Todas esas desgracias que ingerimos son destruidas en el hígado, pero si la sangre ya no pasa por el hígado, siguen en la sangre. Por lo tanto, la sangre llega al corazón, ¿no es cierto? Se distribuye a los pulmones, pasa feliz y sale con la sangre arterial. ¿Y a dónde llega? A todos los órganos, incluyendo el cerebro. Y eso te causa encefalopatía hepática, es decir, tu pobre cerebro, tus pobres neuronas están sometidas, inundadas por sustancias tóxicas. Y por lo tanto estás somnoliento, desconectado, no caminas bien, estás medio soporoso, medio entre esta y la otra. Complicado, por si acaso, complicado. Miren las otras complicaciones que tienen estos pacientes. La ictericia, que dice pérdida de masa muscular, varices esofágicas, esplenomegalia, la cabeza de medusa les mencioné, ascitis, derrame, miren, atrofia testicular. Hay los varones que les encanta el alcohol, miren en lo que van a terminar. Se les va a encoger las, ¿no? Y después edema de tobillos, sangrado fácil, cirrosis. Miren, a ver si siquiera por eso se invitan. Ginecomastia. Jóvenes, a ustedes que les encanta emborracharse, van a terminar usando brasier. A ver si les gusta. Con brasier y testículos chicos. No, hombre, están muertos ya. ¿Para qué vives? No, que no me pasa nada, yo soy Superman, ya te quiero ver en 20 años. Ya los quiero ver en 20 años, cuando tengan así tetones los dos, a ver si les gusta. ¿Ya? Así que piensen bien lo que hacen, están a tiempo. Cambiemos un poquito. La esteatosis hepática, esteato significa grasa. Eso se traduciría como grasosis hepática. O sea, hígado lleno de grasa, hígado graso. Implica que dentro de los hepatocitos se empieza a acumular grasa. A veces, no, casi siempre, perdón, mejor dicho, ese acúmulo de grasa empieza en vesículas pequeñitas, van creciendo y de pronto se juntan y forman una gran vacuola de grasa que ocupa casi todo el citoplasma y al núcleo del hepatocito lo tira a un costado. Es tanta la presencia de grasa que las células hepáticas, los hepatocitos, se parecen mucho a un adipocito. Ustedes saben, el adipocito es una célula que está llena de grasa con su núcleo a un costado. Pero no es un adipocito, es un hepatocito. Siempre que digo lo mismo, me mato explicando, y después cuando le preguntan, ¿qué es estatosis? Adipocitos en el hígado. Diablo, digo, ¿qué síndrome tendrá esta persona? ¿Qué translocación? ¿Qué cromosoma le estará sobrando? Porque no es posible que los explique 50 veces y me digan que la esteatosis es la presencia de adipocitos en el hígado. ¿No das ganas de fusilarlo? A mí sí, ¿eh? No sirve para medicina. Si no puedes retener eso, no sirve para medicina. Pura tu paciente. Entonces, ¿qué es la esteatosis, jóvenes? La acumulación de grasa en los hepatocitos. No tiene nada que ver con el adipocito. Puede que se le parezca, pero no es. ¿Saben ustedes cuál es la causa principal de esteatosis hepática? Alcohol. Se ha demostrado que incluso de consumo de pequeñas cantidades de alcohol causan esteatosis. Quiere decir que si ustedes hoy día se meten su guaracazo, se meten su, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? ¿Su pisco sour? ¿Con qué rinden ustedes? ¿No? ¿Con cañazos, hasta para atrás, te pelo en el piso? ¿Con qué rinden? Entonces, está demostrado que el consumo incluso de pocas cantidades causa esteatosis hepática. ¿Por qué no tiene ningún síntoma? Porque el hígado es muy noble, hay montones de células y las otras funcionan. Pero si siguen dándole y dándole y dándole, van a terminar con una falla hepática terrible, y cuando el hígado falla, no hay quien lo regrese. Miren, dice acá, hígado normal. Exposición ¿a qué? Al alcohol. Se convierte en un hígado amarillento, esteatosis. ¿Qué dice acá? Exposición severa al alcohol, hepatitis alcohólica. Esta hepatitis puede caminar hacia la esteatosis también. Y miren cuál es el siguiente paso, a la cirrosis. Y aquí falta todavía un poquito más, que lo veremos más adelante. La cirrosis casi siempre va al cáncer hepático. O sea, se te achican los testículos, te crecen las mamas y encima te da cáncer. ¿Se justifica gastar tanto dinero los fines de semana en borracheras para en 30 años terminar con brasier, con testículos chicos y con cáncer? No, ¿no es cierto? Pues, recapaciten, ¿Por qué les muestro esto en la parte de alcohol? Porque es de la famosa pregunta de examen, hialina de Mallory o Mallory, hialina con H-I-A-L-I-N-A, hialina de Mallory, M-A-L-L-O-R-Y, hialina de Mallory. O simplemente cuerpos de Mallory, que son cambios por alcohol. Un gran capítulo en patología hepática es la hepatitis viral. Ustedes van a estar expuestos a esto porque donde hay sangre hay hepatitis. Y en los hospitales, cuídense mucho, asumo que ya se vacunaron contra hepatitis B, pero desgraciadamente contra hepatitis C no hay vacuna. Y la hepatitis C es peor que la B. Moraleja, hay que cuidarse igual. Virus para causar hepatitis hay muchos. Los hepatotrópicos clásicos son el de la A hasta la E, hepatitis A, B, C, D, E. Pero también está el virus de Epstein-Barr. También están los citomegalovirus. También están en nuestra selva los virus de la famosa fiebre amarilla. Por lo tanto, vamos a estar expuestos a virus en todos lados. Cuando dan sus serums, van a estar en zonas endémicas de hepatitis, por ejemplo. Ni se les ocurra dársela de gaseositos por allá. Terminan con su, aparte de con hijos, terminan con hepatitis. Así que de lejos nomás, las charapas de lejos nomás, los charapas de lejos nomás. Miren, cuando uno hace un cuadro sinóptico, y es lo que me gusta de los cuadros sinópticos, que uno haga, no que esté en el libro, es que uno se da cuenta de cambios muy fundamentales y muy rápidos de aprender. Por ejemplo, acá están los virus, acá está la forma de transmisión, y acá está el tipo de gen que representa el virus. Y se dan cuenta rápido que todos los virus son, excepto uno, ARN. ¿El único ADN cuál es? El virus de la hepatitis B. Fácil, B, ADN. Listo. Igual se dan cuenta que la transmisión, la forma de transmisión es fecal oral en la hepatitis A y en la hepatitis E. ¿Cuál es la gracia? Oral. Oral es boca, ¿no es cierto? Y estas son, con otra B, vocales. O sea, hasta para aprendérselo es fácil. Hasta Becerril se lo aprende. Vocal, oral, fecal, oral. O sea, hasta alguien con problemas serios cromosómicos se los puede aprender. Porque ustedes no, están sanitos. En cambio, las consonantes, ¿qué vía tienen de transmisión? Parenteral. Pero miren qué interesante, más todavía se pone. Fecal oral significa que, ¿por dónde entra? ¿Por qué aparato? Por el aparato digestivo. O sea, por el intestino, esófago, estómago, intestino, bla, bla. ¿Qué significa parenteral? ¿Qué significa mejor, más fácil? Enteral. Enteral. ¿Han escuchado las fórmulas entéricas? Anastomosis entero-entérica. Enteral significa intestino. ¿Qué significa para?
paralelo. ¿Qué significa parenteral? Paralelo al intestino. Estas son por el intestino, porque tienen que pasar por el intestino, y estas son por el fuera del intestino, paralelas al intestino. ¿Cuáles son esas vías parenterales? Transfusión sanguínea, contacto sexual sin protección, de madre gestante a hijo gestado, etc. Por lo tanto, tener relaciones sexuales sin protección con cualquier persona que se les cruza en la verbena, por ejemplo, es un riesgo altísimo. Para hepatitis, para VIH, para cualquier cosa peor todavía. Así que, insisto, cuídense, valórense, no se metan con cualquiera. Por lo menos háganle un examen antes. Claro, ¿por qué no? Ustedes saben que en el SIDA hay periodo de ventana que sale hasta negativo, incluso, ¿no? O sea, antes lo echamos ahorita y después 6 meses ahí. Si pasa, puede ser que me fije aquí flaca, si no, chao. Cuídense, ¿ah? Muy bien, entonces, a ver. Si yo les pregunto cuál es la vía de transmisión de la hepatitis D, ¿qué me dice? Parenteral, al toque, pues. ¿Y la B? Parenteral. ¿Y la E? Fecal oral. La vocal es por la boca. Claro, es fecal oral, se da toda la vuelta en realidad, pero es tubo digestivo. Ok, pero miren, más bonito todavía. Virus, el periodo de incubación, la cronicidad. Cuando uno ve el periodo de incubación, está frito, todo se mezcla. Miren. 4 a 6 semanas, un mes a mes y medio. 2 a 4 meses está cerca. 4 a 12 semanas, un mes a 3 meses, ¿no es cierto? 2 a 4 meses, casi todos están igual, estamos fritos, ahí no hay forma de aprenderse. Uno puede hacer su mnemotecnia como quiera. Pero en cronicidad es interesantísimo. Nuevamente, las vocales cambian. La cronicidad no existe ni en la hepatitis A ni en la hepatitis C. No dan formas crónicas. ¿Y las otras? Sí, toditas dan. ¿Cuál les da más? La hepatitis B, si es que eres neonato y tu mamá está con hepatitis B, te la va a pasar por su sangre y desgraciadamente la gran mayoría de esos niños nacen con hepatitis. Pobrecitos, no tienen la culpa de nada. Adultos es menor el porcentaje. La que se lleva el premio, la corona, con C de corona, en la cronicidad C es la hepatitis C. 50, 60% y otros dicen que más todavía. Y desgraciadamente para esta no hay vacuna. La hepatitis D es interesante cómo ingresa al cuerpo. Siempre lo hace de la mano de la hepatitis B. Es un virus medio incompleto, medio de esos mongos que no acompañan el güey para hablar con la práctica. Dame la taba. Ya, es esos virus cobardes que solos no hacen nada. En Mancha, sí, como algunas personas que ustedes conocerán, supongo, ¿no? En Mancha son lo máximo. Solito se defecan ahí cuando las ven. Algo así es el virus de hepatitis D. Miren, coinfección significa que el virus entra junto con otro, de la mano, así como cuando vas con tu flacatero, de la mano. El D con el B. La unión es B con D. Siempre el D usa el B. Con infección, los dos entran juntos. Superinfección es diferente. Superinfección significa que entra después del de la hepatitis B. O sea, si el de hepatitis B no entró antes, el D no puede entrar. Observen que en coinfección es 5% más o menos y en superinfección es 90%. Pero en otras palabras, el D no hace nada si no hay el B antes. Esa es la idea. Si ingresan juntos con infección, si ingresa después del otro, es superinfección. ¿Ya? Este era el cuadrito que les quería mostrar. Hepatitis B, hepatitis C. Este es de su Robbins, ¿sabes? Por si acaso. No vayan a pensar que es un libro muy espectacular, es un Robbins. Porque está en inglés, pero es una chola, miren. Miren. Formas, enfermedad subclínica. Eso es la parte mala de la hepatitis B. O sea, el paciente puede estar con su hepatitis B, pero no tiene signos ni síntomas. Está feliz por ir contagiando todo el barrio. El que tiene hepatitis aguda no contagia nada porque está súper enfermo. Está tirado en su cama con dolor, malestar, fiebre, histérico, con orina oscura, con heces pálidas. Es una desgracia, en pocas palabras. El portador asintomático es otro problema. Y los que hacen hepatitis crónica. ¿Por qué? Miren a dónde van los caminos. Algunos se recuperan, otros hacen hepatitis fulminante I, C
mueren, de acá se recuperan, van a cirrosis, ¿qué dice de acá? Carcinoma hepatocelular, muerto. O te mueres rapidito, o te mueres con tu cáncer antes. Te mueres acompañado. ¿Qué pasa en hepatitis C? Este es peor, todavía es muy maleada esta hepatitis C. De la crónica, miren, 80 se pueden estabilizar. ¿Qué significa estabilizar? Hace un tiempo ahí con tu enfermedad, pero después otro van a cirrosis. ¿Qué dice acá? Cirrosis estable, muerte, carcinoma de hígado, muerte. Todas las cirrosis estables con el tiempo pasan a carcinoma, exacto. Moraleja, cuídense, muchachos. En los hospitales, con cuidado, lleven su guante, lleven su mascarilla, cuidado con los ojos, a veces uno salpica la sangre y te caen los ojos. No, en serio, no es broma, sí pasa. O se pinchan por estar jugando y chateando, se pinchan. Tengan cuidado. Síndromes rápidamente de la hepatitis, se puede ser portador asintomático como hepatitis crónica, hepatitis aguda, hepatitis crónico o hepatitis fulminante. Algunas de esas cuatro pueden tener rapidito. La primera es un estado portador. Estás enfermo pero no tienes signos ni síntomas. Tanto así que en las biopsias uno puede ver y diagnosticar erróneamente que la biopsia es normal. Miren, el patólogo puede caerse de cara en estos casos. Cuando yo veo una biopsia de hígado que luce normal, yo tengo que poner dos cosas. No se observan alteraciones en los hepatocitos. Aparte, no se puede descartar un estadio de portador. ¿Cómo lo ve el clínico haciendo su serología para el antígeno de hepatitis? Nunca más, no, sanito, no, nada, está re mal. Cuadro agudo, el que les decía, ya tiene daño, tiene ictericia, fiebre, acolia, poluria, etc. Y tiene necrosis de hepatocitos, daño difuso de hepatocitos, hiperplasia de Kupffer, de las sinusoidales, inflamación, porque es itis, inflamación, y regeneración. ¿Ven? Ahí están las regeneración, inflamación, etc. ¿Se acuerdan cuáles eran los 5 signos del daño hepático? El primer slide que les puse. Despierten a la bella durmiente, pues díganle que estamos en clase. Ya se olvidaron, ¿eh? Uno por uno. Fibrosis. Eso es regeneración. Regeneración. ¿Y por qué me firma, dígame? ¿Ah? ¿Quién ha autorizado? ¿Dónde le firmó para que se me firme? No me firme, doctora. No, así no viste que a la placa no hay que firmarla, tampoco me firme. Ya, bájelo, se va, yo no estoy bromeando. Y ese también. Carajo. No puedo contar chistes rojos porque todos me están filmando. No me engañen. Ya lo pagué, no les creo. ¿Por qué firma? ¿Y si yo la firmara? ¿Le gustaría? No le gusta. A nadie le gusta que lo firme. Por cierto, y ahora es delito publicarlo firmado. Nada que el PAC en esas cosas. No firma, ni inhibe, no puedo contar chistes, ni anécdotas, ni nada, no firmar. Yo soy estrella de cine, soy un modesto profesor. Fibrosis, regeneración, sigan. Necrosis, faltan dos. Inflamación, ya lo dijo. Degeneración. Hagan una mnemotecnia pues, con las primeras letras, rápido, a ver. Fibrosis, regeneración, inflamación, necrosis, degeneración. A ver qué le sale. Rápido. Frin puede ser. En lugar de friend, que es amigo, quítenle la E y tienen Frin. ¿Qué significa Frin? F, R, I, N, D. Es fácil. Pero ustedes son flojos, pues no hacen el esfuerzo de hacer eso, solo me filman. No pueden. Usen sus neuronas. Ya, ahí está la hepatitis aguda. Miren que hay hepatocitos que no tienen núcleo, por lo tanto están muertos. Miren que hay inflamación. La crónica, la misma cosa, solo que un poco más extensa. La necrosis es mayor, se llama ensacabocado. La inflamación se sale del espacio porta. La necrosis confluye, tractos fibrosos empiezan a aparecer.
Y en la hepatitis C tenemos una triada que son los folículos linfoides, el daño del conducto biliar y la esteatosis leve, que ahorita la van a ver. Hepatitis crónica, fibrosis, ahí está. Folículo linfoide, daño del conducto biliar, esteatosis leve. Cuando el patólogo ve esto en un avión, se le dice, oye, tu paciente tiene hepatitis C. Ah, ¿tú cómo sabes? ¿Qué patólogo? Es mi superpoder. Yo soy brasileño. Y sale. Oye, si era hepatitis C, ¿cómo ves el virus tú? No lo veo, pero hay criterios para sospechar que es un virus C, ¿no? Simplemente estudio, no nada más. La hepatitis fulminante, cuarta forma, es lo que su nombre dice, una inflamación galopante rápida. Quiere decir que la muerte de hepatocitos ocurre rápida, que el cuerpo no tiene tiempo para regenerar hepatocitos y por lo tanto cada vez la masa hepática va disminuyendo hasta que el paciente se muere. No hay forma, no se puede evitarlo, salvo que te haga un trasplante hepático. Y ya saben que el trasplante es todo un problema. Necrosis masiva de hepatocitos por cualquier lado, se conserva el esqueleto de la reticulina, de nada te sirve porque se mueren los hepatocitos. Las espacios cortas se conservan y hay muy poca respuesta inflamatoria, es tan rápida la muerte que ni tiempo tiene el cuerpo de hacer inflamación. Ahí está bien, solo quedan los conductos biliares, los hepatocitos van muertos. Ya, esto de hemocromatosis lo pasamos, ¿ya? No vamos a preguntarle nada de hemocromatosis. Es una cosa un poco extraña, no es frecuente. Igual que la famosa enfermedad de Wilson, que es con el cobre, ¿ya? La cosa más importante. Miren, ahora vamos a hablar ya no de enfermedades del hígado, sino de enfermedades de las vías biliares. Primero de las intrahepáticas, después de las extrahepáticas. En las intrahepáticas, la más frecuente es la cirrosis biliar primaria. Miren que digo biliar primaria, quiere decir que hay una secundaria. Miren que afecta más a mujeres que a varones. Es una enfermedad autoinmune, como casi todas las autoinmunes se ve más en mujeres que en varones. Y el paciente la paciente en general, tiene todas estas cosas. Miren el hígado, verde amarillo, parece la camiseta de Brasil, ¿no? Verde amarillo. Miren, conducto biliar completamente rodeado de linfocitos y células plasmáticas. Conducto biliar completamente rodeado de linfocitos y células, este es el epitelio del conducto. Destruido aquí y aquí más o menos se reconoce. En otras palabras, los linfocitos y las células plasmáticas reconocen al conducto como extraño y lo empiezan a atacar y a mandar linfocitos, anticuerpos y lo destruyen. Oigan, si por aquí pasa la bilis y el conducto se destruye, ¿qué va a pasar por la bilis? No tiene por dónde pasar, no tiene por dónde salir. El paciente va a estar siempre ictérico. Y en esos casos puede haber una duplicación de conductillos para compensar la falta. Pero ¿qué pasa luego? Estos conductillos nuevos también son atacados por los linfocitos. Si no le das inmunosupresores al paciente, se te muere. ¿Ven? También hay cirrosis biliar secundaria. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando después de que uno destruye una vía biliar extrahepática. Y miren ahí qué triste. Incluso es causado por los médicos. Un cirujano descuidado, un cirujano torpe, te liga el conducto hepático, por ejemplo, y te deja una cirrosis biliar secundaria. O un cáncer, nadie está libre, una atresia por cualquier causa, un cálculo atravesado también puede causar cirrosis biliar secundaria. Y se ve básicamente lo mismo, excepto el infiltrado del linfocito y células plasmáticas. Cirrosis, fibrosis, puede ser ductal, conducto distendido por bilis, colistasis, etc. Igual un hígado verde. Cambiamos de enfermedad. Esta se llama colangitis, miren el nombre, esclerosante primaria. Miren, a veces lo digo así, ustedes se matan de la risa. Colangitis viene de colan viene de colangiolo, vía biliar. ¿Itis qué significa? Inflamación. Esclerosante significa duro, y duro en medicina, en patología es por fibrosis. Entonces, una inflamación más fibrosis de los colangiolos o de las vías biliares. Causa no se conoce. Factores como colitis ulcerativa en un 70%. Miren, hay inflamación, fibrosis,
Si yo cierro una manguera, lo que está antes se dilata, ¿no es cierto? Dilatación segmentaria. O sea, todo este chamullo está aquí. Ahí está. Miren la histología, que es más divertida todavía. Si un conducto se cierra, lo anterior se dilata y lo posterior se atrofia. Excelente. Y la luz obviamente va a estar más grande o más chica. Moraleja, en este slide solo debe haber puesto esta línea. Todo lo demás es chamullo. Todo sale del nombre. Miren qué importante es leer y analizar y pensar. ¿Ya? Muchas gracias. Miren, ahí está el conducto biliar. Y está rodeado de dos cosas. D y D. Los puntitos son inflamación. Y las células largas, ¿qué son? Fibroblastos, que producen colágeno. Y el colágeno es la fibrosis. Ahí está. Ahí está la fibrosis alrededor. Miren, aquí todavía se ve el conducto. Acá ya no se ve. Lo cerraron completamente. Qué feo, ¿no? Estas anomalías del árbol biliar son muy raras. No se los voy a tocar mejor. ¿O quieren que se los ponga? ¿No quieren que les dé las respuestas también? Sí. Problemas circulatorios. Como cualquier órgano que se nutre de sangre, el hígado también tiene problemas circulatorios. ¿Están corriendo la lista, por favor, jóvenes? ¿Quién la tiene? Lista. Lista de asistencia. Ahí está. Pásenla, por favor. Pásenlo porque después se molestan conmigo y dicen que no pase la lista. Por favor, solo pongan sus nombres y lo que piden, no pongan dirección, teléfono. No, de verdad hay gente que pone correo electrónico, no sé qué, para que yo le escriba, ¿no? Correo electrónico, medidas, ¿no? Bueno, se pase. No es un nombre nomás, por último ni lo leo, yo se lo doy a mi gobernador y ya lo guardo. Ya, si yo tengo, si el hígado tiene disminución de circulación, de irrigación, o sea, isquemia, da un infarto hepático. ¿Puede existir? Sí. Obstrucción o trombosis en la aorta, ya vimos que en la cirrosis puede ocurrir. Congestión pasiva del hígado por insuficiencia cardíaca derecha. Ah, eso es interesante. Si mi corazón del lado derecho funciona mal, es insuficiente, la sangre se va regresando por la vía derecha, es decir, por la vena cava superior, por la vena cava inferior. ¿Y quién drenaba en la cava inferior? La suprahepática. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Va hacia dónde? Al hígado. ¿Y el hígado se pone más chico o más grande? Más grande. Si me presiono acá, ¿me duele o no me duele? Me duele. Tengo una hepatomegalia, tengo malestar, dolor, y hasta, ¿por qué no?, ictericia. Así que una falla cardíaca puede afectar al hígado, sí. La dilatación de sinusoide se llama peliosis, no es pielosis, es peliosis, por si acaso, está bien escrito. El síndrome de Budd-Chiari, o también llamado trombosis de la vena hepática o suprahepática, el mismo nombre, se ve en cáncer, en el uso de anticonceptivos orales, tengan cuidado con ese consumo, en policitemia, es decir, en esas enfermedades que tienen unos demasiados glóbulos rojos, existen, la sangre está muy espesa, se trombosa. Miren, señoritas, una gestación normal, completamente normal, les puede dar un problema de este tipo. Por eso, una gestante, si bien es cierto, es un proceso fisiológico, es un periodo en el cual necesitan controles seriados. Ya no es que, me parece ya bacán, no, a los 9 meses voy al médico, no. Quincenal, mensual, por favor, se pueden morir. ¿Ya? Los papás responsables llevan a sus esposas al médico, a su control, aunque no sientan ningún malestar. ¿Ya? O sea, paga, pues, pero el vacilón, después ya no quieres pagar. Gasta tu plata. Otro periodo muy importante y muy crucial en la mujer es el puerperio, es el después de dar a luz. La sangre queda en un estado de hipercoagulabilidad que puede hacer trombosis, o sea, síndrome de Budd-Chiari. ¿Cuántas madres se mueren en este periodo? Miren, pero al tanto tener un hijo, lo tienen, nacen, ¿cómo se muere la mamá? Es una tragedia, ¿no?
Una cosa muy triste, que el niño pequeño, sin madre, todo problema. La enfermedad veno-oclusiva, su nombre lo dice, cierra las venas. ¿De qué vena? De la vena centrolobular en el hígado. Se ve en pacientes trasplantados de médula ósea, por ejemplo, por linfoma, por otras causas, leucemia, radioterapia, quimioterapia, etc. Y cierran la vena centrolobular. Un problema muy serio. Ahí está, la vena hepática con su trombo en medio, famoso síndrome de Budd-Chiari. La peliosis, dilatación, así se ve en la macro, así se ve en la micro, en el microscopio. Y sinusoides dilatados, que también son lugar para una probable trombosis. La enfermedad oclusiva, está la imagen, miren, lleno de fibrosis acá. El infarto, un pedazo de hígado muerto. Neoplasias, benignas o malignas. Las neoplasias benignas pueden ser la hiperplasia nodular o el adenoma. Los dos son benignos, por si acaso. La única diferencia macroscópica y microscópica es que la primera tiene en el centro una cicatriz. A ver, ¿cuál de los dos es hiperplasia? ¿De la izquierda o la derecha? Ahí está la cicatriz. Retrocedemos. Cicatriz estrellada central, blanquecina. Por lo demás, los hepatocitos son completamente normales. Todas las neoplasias benignas están constituidas por células idénticas a las normales. El adenoma también es de hepatocitos o conductos, pero simplemente no tiene la cicatriz. Miren, cosas tan curiosas, ¿no? En realidad son casi lo mismo. ¿Por qué se los menciono? Porque ahorita está de moda este hábito del, ¿cómo se llama? Fisicoculturismo, halterofilia, ¿no? El hacer ejercicio, los varones para sacar masa muscular y todo eso. Y entre otras cosas tienen una dieta particular, ¿no? Hiperproteica, hipercalórica, y algunos se inyectan ¿qué? Anabólicos, o sea, derivados de la testosterona. ¿Y cuál es el problema? Que al inicio, en la parte buena, pueden hacer neoplasias hepáticas benignas, pero a veces se van al otro lado y hacen cáncer. O sea, te mueres bien fitness, pero tienes tu cáncer. Bueno, cada uno gasta su plata en lo que le parece mejor. No jueguen con las hormonas. Las hormonas son muy buenas, pero si ustedes exageran en el uso, consumo, qué sé yo, se meten en problemas bien serios. Lo mismo le pasa a las mujeres mayores que quieren seguir siendo jóvenes, las tías, ¿no? De 50 años que quieren seguir siendo chibolas. ¿Y qué cosa hacen? Terapia de reemplazo hormonal. Se ponen estrógenos, progesterona. Y se ponen de verdad más guapas, ¿no? La piel se vuelve a poner suave, recuperan masa donde se les había caído, en fin, su cabello cambia, etc. Y en un par de años, cáncer de mama. Ah, te mueres bien rica, pero te mueres. Bueno. Hepatocarcinoma malignas, hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. Miren, este afecta a los hepatocitos y este nace de las vías biliares. Es fácil, ¿no? Ya, esto ya lo vimos. Carcinoma de hígado. Tiene 1, 2, 3 y 4 nombres. A mí me gusta más este de acá, porque me dice qué cosa es, de dónde viene. Hepatoma es el peor de los 4 nombres, porque suena a benigno, y de benigno no tiene nada, es recontra malo. Más malo que patear a la abuelita. Este hepatoma es recontra malo. Es el mismo término, pero suena a benigno y no es benigno. Afecta más a varones, miren, ¿y por qué? Porque los varones hasta ahora tomamos más licor que las damas, aunque yo conozco un par de placas que toman como camionero y Dios mío, me sacan la mula. Por cada mujer, 3 a 6 varones. Ya, eso está cambiando, se está igualando, ¿no? Toma como albañil, ¿no? Como dice el meme, carita de ángel, hígado de albañil, ¿no? Yo conozco un par de placas así. El cáncer debuta entre 60 y los 70 años. Entonces dirán, no, me falta mucho. No, lo que pasa es que comienza a los 30, 40. Ahí comienza. Comienza y termina en el cáncer de hígado a esa edad. Le toma su tiempo. La patogenia del cáncer no se conoce, es multifactorial. Aquí hablan de un daño crónico, injuria crónica, por ejemplo, por alcohol, sustancias tóxicas, hasta algunos hongos están metidos en esto. Hiperplasia, miren, hiperplasia, lesión benigna. Sustancial carcinógenos, daño cromosomal, neoplasia maligna. Es multifactorial.
Hay mutaciones en este oncogen, en este otro, este es un gen supresor tumoral, este es oncogen, este también, este también, este también. Todos son oncogenes excepto este, que es un gen supresor tumoral. Fallan alguno de ellos o más de uno. Factores predisponentes, la cirrosis, que ya hemos hablado, la displasia, la hiperplasia, el consumo de anabólicos, que ya mencionamos también. Así que déjense de ponerse apoyo de esas cosas. Algunos virus, sustancias de contraste. Miren, mujeres, señoritas, progestágenos. Esta es mucho más rara, la alfa-1 antitipsina. Miren, tremendo tumor. Tremendo tumor. Aquí uno chiquito, aquí uno más grande. El paciente tiene clásicamente dolor y masa abdominal. O sea, me duele el abdomen, usted le para, tiene tremendo tumor. Ya, cáncer de hígado. Obviamente en la zona del hígado. Derrame peritoneal, ascitis, y en suero la alfa-fetoproteína suele estar elevada. O sea, con un examen de sangre pueden diagnosticar fácilmente o confirmar una sospecha de cáncer de hígado. En la macro puede ser un tumor sólido, o sea, único, perdón, o varios nódulos, o en gran parte del hígado, o casi todo el hígado. Tiene una tendencia a invadir los vasos. Le gusta meterse a la vena porta hasta en un 80%, en la vena hepática hasta un 20%, en la vía biliar hasta un 7%. Por alguna razón le gusta. Canal que ve, se mete ahí. ¿Por qué? No sé. Simplemente tiene esa manía, como algunas personas por ahí. Histológicamente, miren, interesante, histológicamente tiene como 14 patrones histológicos diferentes. Eso es cuando hacen patología. Pero el gran porcentaje, 80-90%, tiene un patrón llamado trabecular. Y ese patrón trabecular semeja a las trabéculas normales del hígado, solo que son más toscas. Y de ahí que el mismo libro dice, parece una caricatura del hígado. ¿Qué es una caricatura? ¿Han visto caricaturas? ¿Qué hacen en la caricatura a la persona? Le exageran sus rasgos, ¿no? Si uno es bajo, te ponen ahí contra el piso. Si tienes la nariz un poquito torcida, te hacen un narizón así. Si tienes los ojos grandes, te lo hacen más grandes todavía. Se exageran los rasgos. Esa es la base de la caricatura. Y eso pasa exactamente igual en el hígado. Dice caricatura del hígado. Aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos, pero hay 14. No quiero confundirlos, solo acuérdense de este, ¿ya? Miren, acá está el hígado normal, trabéculas delgaditas, y acá está el hígado maligno, trabéculas gruesas. Y en otras áreas ya se ve clarito que esto es maligno, desorden. Neoplasia maligna de hepatocitos. Esta de acá es una neoplasia maligna de las vías biliares. Es completamente distinto. Forma conductos, ahí está, conductos biliares. Pero macroscópicamente se parece al cáncer, al hepatocarcinoma. Uno corta y también tiene una masa ahí. Pero puede ser un hepatocarcinoma. De hecho, el hepatocarcinoma es mucho más frecuente que el colangiocarcinoma. Pero histológicamente es la presencia de glándulas malignas en el hígado. Perdón. Por alguna razón que no se conoce, hay mucha fibrosis en estos cánceres. Miren, ahí está el hígado con su masa tumoral ahí y muchos foquitos en otros sitios. ¿Y qué cosa ven acá? Tubos, conductos o especies de glándulas con una luz central mal formada y rodeadas por células completamente anaplásicas, o sea, malignas, y fibrosis. Rapidito al sistema biliar. Ahí está el sistema biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, vesícula biliar, el colédoco, y miren acá, está en líneas cortadas, se une con el Wilson del páncreas, forma la ampolla y desemboca en la papila de Vater. Ampolla de Vater no es lo mismo que papila de Vater, por si acaso. La enfermedad más frecuente de lejos es la colelitiasis, es decir, los cálculos en la vesícula. Miren que un gran porcentaje son cálculos de colesterol, de un tipo de grasa, y eso tiene mucho que ver con lo que ustedes comen, con lo que nosotros comemos. Si a ustedes les fascina, les divierte el pollito a la brasa con pellejito crocante, el chicharroncito con su grasita calientita, qué rico es, la pizza con el queso que se les derrite en la boca, así, toneladas de queso, ya, ok, aguántense el cólico en unos años, porque te va a doler.
la sangre saturada de colesterol empieza a precipitar en varios órganos, o te da arteriosclerosis, te dan cálculos vesiculares. Y los cálculos, aunque ustedes no lo crean, son bien bonitos, son simpáticos, son como piedritas esas que las chicas usan en sus pulseras, ¿no? De distintos colores, hay unos rojos. Yo una vez presenté un cálculo que es casi un dado, 6 caras, le pinté los números y yo juego con él y parece que es un dado, es un cálculo. Lo llegué a subir en redes sociales, un chiste, mi dado, parece un dado, es blanquito. Y bueno, pues alguna vez incluso en mi servicio, en Revaliati hicimos, no lo hice yo, los tecnólogos médicos hicieron un nacimiento, hubo un concurso de nacimientos en el hospital, hicieron un nacimiento, ¿no? De niños con parafina y con cálculos. Y con cálculos hicieron un pozo, hicieron un puente, una cosa espectacular. Y cuando yo pregunté, ¿qué es esto? Cálculo, sí, cálculo. Como ven, hay de todos los colores, son bien bonitos realmente. Y este es un cálculo partido por la mitad, en donde se ve esta cosa interesante. Aquí hay un centro y capas concéntricas alrededor. Cuando se ha estudiado este centro, no nosotros, sino los que tienen recursos, han encontrado que hay restos de bacterias en el centro, alrededor, muertas por supuesto, alrededor de las cuales ha empezado a depositarse calcio o colesterol, calcio básicamente, por aposición, o sea, por capas continuas, ¿no? Así que eventualmente un factor etiológico sería la presencia de bacterias en la bilis. Una colelitiasis, miren, está la vesícula llena de fragmentos de cálculos. Estos de acá son cálculos negritos, ¿ven? La colecistitis es la inflamación de la vesícula. 5:30. La inflamación de la vesícula, ahí está. Aguda o crónica, con cálculos o sin ellos, no importa, pero es la inflamación. Si es aguda, la vesícula está rojiza, erosionada, sangrante, duele mucho, no se puede operar en estos casos, se opera cuando es crónica. Si es aguda, la enfrían, le dan antibióticos, le dan antiinflamatorios, calma el dolor y ahí te operan. Acá hay polimorfos nucleares en la aguda y en la crónica hay linfocitos y células plasmáticas, macrófagos, fibrosis, calcificación, como corresponde. Miren la pared bien gruesa, crónica, con sus cálculos ahí. Miren la pared gruesa y esta de acá, los linfocitos y células plasmáticas. No hay nada nuevo. Esta es la famosa colesterolosis que hasta han visto en una lámina en su práctica. Colesterol en el citoplasma de macrófagos, debajo del epitelio, son estas manchitas amarillas que ven, es esto de acá. Esto es macro, este es en el microscopio. Esto lo pasamos. Neoplasias malignas de la vesícula biliar y de la vía biliar extrahepática. Ustedes dirán, profe, ¿por qué están todos juntos? Por eso. Porque la vía biliar, conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común, cístico, vesícula, colédoco, etc., las neoplasias son iguales en cualquier parte de la vía, igualitas. Por lo tanto, tiene sentido ponerlas juntas. Cáncer de vesícula o carcinoma de conductos biliares extrahepáticos. Los dos son adenocarcinomas. Los dos tienen fibrosis. El carcinoma de vía biliar extrahepática, si tiene una ubicación particular, se llama tumor de Klatskin. ¿Cuál es esa ubicación particular? Aquí. Cuando hay un cáncer de vía biliar que está entre el hepático derecho, el hepático izquierdo y el inicio del hepático común, en esta encrucijada, se llama tumor de Klatskin. Pregunta de examen. Ya, si no sacan 20 están fritos. Ahí está, miren, tumor de Klatskin, con K, con esa letra malévola que está circulando últimamente. Mala, pésima, Dios mío. Yo la miro y es como si viera a la monja. ¿Has visto la monja? ¿Quién la ha visto? No he tenido tiempo de ir a ver, a mí me vacilan esas películas de terror. Vas con tu flaca y te pachamanquea ahí. Ese te abraza, ¿no? Obvio. Bueno, miren, acá está la vesícula biliar y acá está el cáncer. Es grandote, miren, grandote. Bordes irregulares, consistencia aumentada. Histológicamente es un adenocarcinoma, miren, glándulas malignas con mucha fibrosis, ¿ya?
Vamos rápido. Ya, páncreas, ahí se termina, para que se vayan a caminar 10 minutos. ¿Cuál es el problema del páncreas, jóvenes? Pregunta, a ver, ustedes ya han hecho semiología. ¿Se puede palpar el páncreas? ¿Sí o no? Se puede, dicen, es bien difícil, pero tiene que haber ciertas condiciones. Primero, tiene que ser bien flaco el paciente. Flaco, sin grasa. ¿Por qué? Porque el páncreas está en el retroperitoneo y solo puede ser palpable por delante. No hay forma que lo palpes por atrás, porque tienes la columna ahí, no hay forma, por delante. O sea, si te encuentras con un gordito o gordita, no ni habla, ni la tomografía entra. No hay forma, no lo puedes palpar. Y miren, la otra cosa triste del páncreas es que está rodeado de estructuras vitales. Está delante de la vena, de la arteria aorta, delante de la vena cava inferior, está abrazando los vasos mesentéricos superiores, está por detrás del estómago, por delante de la columna, en contacto con el riñón derecho. Es decir, ¿y qué cosa produce el páncreas? Dos cosas: endocrino, ya saben, insulina, glucámico, esa vaina, y exocrino, enzimas pancreáticas, que destruyen carbohidratos como la amilasa, que destruyen proteínas como la tripsina y quimotripsina, que destruyen grasa como las lipasas. En otras palabras, tiene elastasa también, que destruye fibras elásticas. Si esas enzimas se activaran aquí en el páncreas, destruyen todito eso. La aorta. Y si destruyen la aorta, ¿qué pasa? Te vas por los jardines de la paz, ¿no? De inquilino permanente, ¿no? ¡Te mueres! El páncreas nace, como les dije, del tubo digestivo. Ahí está una llenita miserable, ridícula, este era el hígado. Miren. Perdón, la otra forma del páncreas. Esto puede ser páncreas. Y giran y se encuentran las dos porciones y forman el páncreas, ¿no? Cuando giran mal, tenemos el páncreas anular, en anillo. Pero también puede ser que haya personas que no se les forma páncreas, dicen que es posible, ¿bueno? O se les forma un páncreas pequeño, o un páncreas que no se une y es un páncreas dividido, una parte para un lado, la otra parte para el otro, un páncreas aberrante en un sitio ectópico, o quistes. Este es el páncreas que le da la vuelta al duodeno y es como si lo estuviera ahogando. Ahí está, visto desde arriba, ¿ven? Está rodeando al pobre duodeno, te da un síndrome pilórico, te puedes morir, hay que operar. Y esta es la famosa pancreatitis, o sea, la inflamación del páncreas. Puede ser aguda, puede ser crónica. ¿Qué significa una aguda? Miren el nombre, si es extensa: pancreatitis aguda hemorrágica o necrotizante. ¿Por qué? Aquí están las causas: alcoholismo, patología de vía biliar. Causa, patogenia: las enzimas que deberían activarse en el duodeno se activan dentro del páncreas y destruyen al páncreas. Pero el páncreas está rodeado de la arteria aorta, la vena cava inferior, ya les dije. Entonces, el paciente está en riesgo de muerte alto, riesgo alto de muerte. Hemorragia, sangrado, destrucción de tejidos. ¿Cómo se ve el páncreas? Vamos a verlo ahorita. Miren, está la etiopatogenia, cuadrito de Robbins. Miren, causas: obstrucción de conductos, daño de la célula cinar del páncreas, fallas en el transporte intracelular. Miren las causas, miren qué interesante. ¿Y acá? En los tres está el alcohol. ¿Ah? Interesante, ¿no? Esa es la razón por la cual, y eso es graciosísimo, bueno, para uno, para el paciente no. Porque cuando ustedes hagan su internado o lo que sea, y hagan guardias, a los internos o a los R1 siempre los ponen en los días difíciles. ¿Cuáles son los días difíciles? Antes de Navidad, antes de Año Nuevo, 24 de diciembre, 27 de julio. O sea, los días donde la gente hace excesos. La gente se emborracha por alguna razón estúpida todos los años con la misma fecha. Esos días hay montones de pancreatitis, porque se toma mucho, se come mucho y se hacen excesos. Esos días llegan las pancreatitis, por eso los ponen a los pobres cachimbos internos residentes, los ponen ahí para que se pudran con el trabajo, porque los que saben lo que llega ese día no quieren estar ahí. Así que ya saben, ¿eh? Ahora, ¿se aprende bastante? Sí, se aprende bastante, eso sí. Miren, el alcohol está por todos sitios, en los tres caminos está el alcohol. ¿A dónde llega al final? Daño de la célula cinar, las enzimas se activan, pasan estas cuatro cosas: necrosis grasa, pancreatitis aguda. Se muere el paciente. Miren cómo está, este es el duodeno, este es el páncreas, miren cómo está necrótico, y cuando lo miran de cerca, se forman los famosos jabones cálcicos, calcio depositado en el tejido necrótico. Y
Para el patólogo, cuando ve la lámina de necrosis y se murió, que casi siempre se muere, uno ve el tejido destruido simplemente y no sabe de dónde salió. Tan feo es que no descubres nada. Todo tejido destruido. Así que si no quieren morir de pancreatitis, por favor, no tomen alcohol en exceso. Pancreatitis crónica. Cuando uno hace una pancreatitis aguda pequeñita, focal en el páncreas, puede sobrevivir. Pero ustedes saben muy bien que el alcohólico no le quita la borrachera de un día para otro. Se mejora en un par de meses, otra borrachera. Y así. Entonces va haciendo episodios progresivos, recidivantes de pancreatitis aguda y termina en una pancreatitis crónica. La causa es la misma, pero lo que aparece es fibrosis. El páncreas empieza a fibrosarse, a cicatrizarse por varios sitios. ¿Y eso qué causa? Que ya no tengas acinos, que no tengas enzimas para digerir tu comida. Y al final, ya se imaginan cómo termina el paciente, desnutrición y todo eso. Se forman quistes porque se forma fibrosis en medio. Acá está el páncreas, y este tejido fibroso. Esto normalmente no existe en un páncreas. Al costado de este hay otro igualito. Acá hay montones de fibrosis, conductos dilatados, fibrosis también acá. Es bueno. Neoplasias. Quistes no neoplásicos, lesiones benignas, quistes congénitos como esta cavidad quística, no hay nada malo ahí. Pero ya empiezan a aparecer los cistoadenomas, quistes neoplásicos. Miren que son 5% de las neoplasias pancreáticas. Ahí tienen los ejemplos. Este es mucinoso, ahí tiene el epitelio mucinoso. Este es seroso, ahí tiene el epitelio seroso. Parece una esponja, este tiene cavidades más grandes. Los dos son todavía benignos. Pero también hay el cáncer de páncreas. Miren esta secuencia famosa, parecida a la de cáncer de colon que les mostré la semana pasada. El famoso PANIN, que es neoplasia intraepitelial pancreática. PANIN está al revés porque viene del inglés. Que hay 1A, 1B, 2, 3 y cáncer. O sea, para llegar de un conducto pancreático normal a un cáncer de páncreas, se ha pasado por estos caminos antes. Ya se sabe incluso qué cosas ocurren en los diferentes estadios. Acortamiento de telómero, mutación de KRAS, inactivación de P16 y así. Miren, como ya todo está estudiado ya. Todo esto ocurre en esa secuencia. ¿Cuánto se toma esto? 10, 15, 20 años. ¿Ya? El cáncer de páncreas también es multifactorial. Aquí habla de tabaquismo, de consumo excesivo de grasas, consumo de carne, no coman mucha carne en exceso, no es bueno. Nitrosaminas, ¿dónde están las nitrosaminas? En las sustancias, en las carnes cocidas a fuego directo, en las famosas parrilladas que hace su papá los sábados, díganle que no haga. Mal. El cáncer de páncreas se ubica en la cabeza en 60%, en la cola en 5%, 15 a 20% en el cuerpo y en cualquier sitio o en multifocal en un 20%. Se ve como una masa de bordes irregulares, dura, blanco-grisácea y la histología es de glándulas malignas. Mejor lo vemos. Miren, ahí está. Una lesión blanquecina con bordes irregulares, dura. Mira, acá se ve todavía más dura, ¿no? Más sólida. Este es páncreas normal, este es cáncer de páncreas. Y la histología, ¿qué me dice? Glándulas malignas con mucha fibrosis. Igual que el cáncer de vesícula, es igualito. Ahí está, glándulas malignas con fibrosis. Esto es un nervio y el nervio puede verse infiltrado por la glándula maligna. Esa es la razón del dolor espantoso que tienen los pacientes con cáncer de páncreas. Las glándulas malignas les gusta infiltrar el nervio y el paciente tiene un dolor que él pide que mejor lo maten porque ya no aguanta el dolor. Gracias, se acabó la cosa. Acá le dejo las dos clases.